Bueno, a ver, ahí anda. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bajito? Perfecto. Bueno, lo primero que les voy a pedir es, primero tengo que agradecer, porque si no me voy a olvidar, digamos, sin duda, para mí estar acá es casi como estar en casa, por un montón de motivos y especialmente por la cantidad de caras y afecto que he recibido durante todos estos años en Endeavor. Entonces me siento cómodo. No les voy a decir que siempre, por suerte, sigo sintiendo un poquito de nervios en la panza y cuando no los deje de sentir no me quiero parar nuevamente, pero me siento muy cómodo. Y para que todos nos podamos sentir un poco más cómodos, lo que les voy a pedir es que se paren. Ahí va, pues si no es injusto, ¿viste? Ahora vamos a hacer toda la charla parado. No, lo que vamos a hacer ahora es estirar un poquito. Ay. Ahí va. Estiramos un poquito para el costado. Nos quedamos ahí un rato, no sean haraganes. Un poquito para el otro costado. Estiren, que después tienen todo el día para estar frente a la computadora, aguantar. Ahora se pueden sentar de vuelta. Y ahora vamos a hacer otra cosa, que quizás cuando yo doy las charlas, digo, si se quedan con esta, yo me quedo conforme, todo el resto se lo pueden olvidar, que es respirar. Porque los emprendedores también respiran, digamos, no es una cosa que pasamos así todo el día al mango, a veces respiramos. Entonces lo que vamos a hacer para los que se animen es cerrar los ojos. Con los niños me sale mucho más fácil, cierran los ojos enseguida. Así que si se animan, cierran los ojos, no va a pasar nada grave. Nadie le va a sacar el celular de la mano, van a seguir teniendo la tablet al costado. Y lo que hacemos es, tomamos aire por la nariz, inflamos el abdomen, lo dejamos salir lentamente. Los que tienen las piernas cruzadas las pueden descruzar. Aflojamos el cuerpo, inspiramos nuevamente, tomamos aire por la nariz. Nos llevamos al abdomen, lo dejamos salir lentamente, cada uno a su ritmo. Otra vez tomamos aire por la nariz y lo dejamos salir lentamente. Y ahora cada uno a su ritmo se va reincorporando, va volviendo acá, va viendo que el celular sigue estando donde lo había dejado. Y yo por lo menos estoy mucho mejor. Así que ahora vamos a comenzar la charla. Cuando Endeavor me pidió que diera esta charla, en parte me pidió que contara la historia personal, la historia de Infocor. Ambas se mezclan mucho. Estoy haciendo un gran trabajo para que no se mezclen tanto, porque la verdad es que uno es más allá de una empresa. Y para contar un poco mi historia personal y la historia de Infocor, necesito por lo menos volver un poco a los orígenes. Y entonces, para mí, mi historia personal tiene mucho que ver con quiénes están atrás. Y voy a usar estas fotos y voy a usar a familiares cercanos, pero estoy convencido de que uno está acá gracias a millones de personas que están atrás, que hicieron muchas cosas para que uno pueda estar acá. En mi caso, yo nací en una familia de clase media. Mi mamá peluquera, mi papá fletero de Coca-Cola, repartía Coca-Cola. Mi mamá fue hasta cuarto año de escuela, pero eso nunca le impidió ser una gran emprendedora, ser una artesana, pintar, llevar sus proyectos adelante. Mi papá terminó la secundaria y también fue un gran emprendedor. Ahí también está mi hermano, que también estaba cuando yo nací, un poco loco, visionario, apasionado, alguien que siempre quiere llevar sus sueños adelante y que también me ayudó mucho en todos estos años. Yo nací en el 72, un momento difícil para el Uruguay. Mi papá se quedó sin trabajo al poco tiempo. Mi mamá, siendo peluquera, tenía que llevar la casa adelante. Y durante un tiempo me crié, digamos que un poco gateando entre los pelos de la peluquería. Al poco tiempo pusieron lo que fue mi escuela, donde hice un MBA, que fue el bazar. Mis papás pusieron un bazar, un pequeño comercio, en Carlos Roldós y Colonia, en el centro. Se llamaba Julmar, porque mi papá llama Julio y mi mamá Mari, muy originales. El bazar Julmar. Yo fui al colegio José Pedro Varela porque quedaba cerca del bazar, entonces el portero me podía cruzar la calle y yo me seguía criando a partir del mediodía, iba de mañana y a partir del mediodía hasta las 8 o 9 de la noche, con mi hermano estábamos todo el día en el bazar. Y ahí aprendí muchísimas cosas. La verdad que el bazar era bastante chiquito,
Entonces, lo que hace un niño de 2 años y medio, 3, es jugar, y cuando empieza a jugar empieza a romper, imagínense, en tazas, vasos, platos. Entonces mi papá y mi mamá me daban trabajo desde muy chiquito. Y una de las primeras cosas que aprendí, y para mí fue fundamental, y creo que hoy es algo que todos los emprendedores tenemos que saber hacer bien, es vender. Vender es fundamental en cualquier proceso, digamos, aunque no seamos emprendedores o aunque no estemos en un cargo de venta. En muchos casos me acuerdo a mi papá, digamos, que me mandaba a mí al frente cuando entraba una señora, porque indudablemente un nene chiquito que no sabe hablar muy bien vende mucho más que mi papá. Entonces, preguntale a la señora qué quiere. ¿Qué te dijo? Y le ofreciste, no tenemos. ¿Cómo que no tenemos? Tenemos esto otro. No tenía nada que ver lo que me decía que le tenía que ofrecer y yo le llevaba otra cosa. Bueno, la señora al final terminaba comprando algo que no precisaba porque yo se lo ofrecía. Me acuerdo cuando lo estaban volviendo, mi papá me decía, ¿y no precisa algo más? No sé, no me dijo. Vos preguntale si no precisa algo más. Señora, algo más que precise llevar. Y ahí comenzaba todo un proceso de mucho nervio, pero donde iba entendiendo que había mucho que ver en la empatía, en cómo uno generaba empatía con las personas para poder terminar vendiéndole. También tenía mucho que ver con saber lo que precisaban, pero eso me vino después de más grande. Cuando era chiquito no entendía lo que precisaba. Luego, otra cosa que aprendí en esa escuela fue que era muy importante comprar. De hecho, en muchos proyectos comprar es mucho más importante que vender. Y comprar bien es la clave del éxito. Entonces me acuerdo que venían los corredores y le venían a vender a mi papá le decía, no, eso es un clavo. Si es un clavo vale menos. Yo ya sé que no se lo vendiste a nadie. Y siempre empezaba diciéndole un precio menor. Y ahí empezaba todo este arte de la negociación, de un tire y afloje, que para mí también era importante ir entendiendo. Lo malo de cuando venían los corredores a venderle cosas a mi papá es que lo que aprendí y me di cuenta de grande, que es terrible, es la inflación. Porque venían los corredores y le decían, Julio, todo aumentó un 25%. Y yo miraba eso y decía, ¿cómo que todo aumentó un 25%? Y mi papá decía, ¿por qué se pondrá tan mal? Si no entiende. Lo que pasa es que mi papá me decía, ahora hay que agarrar todos los precios, sacarlos, escribirlos de vuelta con buena letra y los multiplicás por un 25% sin calculadora. Decía, no, papá, la inflación es terrible. O sea, yo escribir los precios de vuelta, ¿no?, era fatal. Otra cosa que vi con mi padre es que en un negocio es muy importante que entre lo que uno compra y lo que uno vende quede una ganancia. Entonces, al final del día, mi papá hacía la caja. Contaba, sacaba la plata de lo que tenía que pagar y tenía lo que le había quedado de ganancia. Y una cosa fundamental es agarraba un poquito de dinero, sacaba una cajita de ganchitos de engrampadora que tenía atrás, le sacaba como 25 gomitas que le ponía, porque se ve que no quería que se abriera la cajita, y guardaba un poco de dinero en esa cajita. La verdad es que muchas veces le voy a hacer eso y no entendía por qué era. Un día estaba ahí, llegó un señor, hola Julio, ¿qué haces? Y le decía, te vengo a cobrar el alquiler. Mi papá no tenía ningún problema. Sabía que a veces había días que no se cobraba, hay días que se vendía más, días que se vendía menos. Cuando el señor venía a cobrar el alquiler, sacaba los ganchitos de la cajita engrampadora y tenía exactamente para pagar el alquiler. Que era fundamental, porque si no teníamos el comercio, no teníamos cómo generar dinero. Ahí aprendí que el ahorro es fundamental. Es crítico no solamente para poder invertir, para poder crecer, sino para los momentos de crisis, de los cuales me tocó vivir de nuevo un montón. En ese bazar, una de las tareas más lindas que me tocó fue vender juguetes. En la época del Día del Niño, después en Navidad o en los Reyes Magos, sacábamos 2 tablones afuera, comprábamos juguetes y yo, junto con mi hermano, nos encargábamos de vender juguetes. Como siempre digo, eso tuvo una buena y una mala. La mala, hay mucha gente menor acá, chicos no. La mala es que desde muy chiquito supe quiénes eran los Reyes Magos. Igual nunca lo dije. Siempre mantuvimos como un pacto de que yo le vendía los juguetes a los Reyes Magos, pero después yo quería mis juguetes en el arbolito. La buena es que yo escondía los juguetes que más me gustaban atrás, exponía los que menos me gustaban adelante, porque si nos quedábamos de clavo con los juguetes que más me gustaban, cuando llegaban los Reyes Magos, algunos de esos iban a estar en el arbolito. Entonces, mi papá igual cada 20 minutos venía y me los cambiaba todos del lugar, porque los que más me gustaban, o casualidad, eran los más caros, ¿no? Entonces, bueno, ahí todo el día era un arte de cómo le podía enchufar los juguetes feos a la gente que venía para poder quedarme con los juguetes lindos. Por suerte, luego el bazar fue evolucionando y un día llegaron los electrodomésticos, el videograbador, la tele, el Walkman. Para mí ese día fue como la iluminación, digamos. A partir de ahora, en vez de vasos, tazas, platos, plafones, voy a poder vender electrodomésticos.
Y la verdad que fue bien interesante porque, bueno, nos encargábamos junto con mi hermano de la parte de los videograbadores, de los televisores, de ir a programar los videograbadores a las casas de los clientes, que era todo un desafío, de manejar el control remoto, que también fue un desafío. Pero a mí me vino la intriga de abrirlos. Yo necesitaba saber cómo funcionaba eso, entonces cada tanto los desarmaba. Mi papá de repente estaba haciendo otra cosa, yo los desarmaba, los abría y, casualidad, no los podía volver a abrir. A montar, no a cerrar. Cuando los quería cerrar, a veces me sobraban partes. Hoy me sigue pasando, porque yo sigo abriendo los aparatos. Pero bueno, hoy es más difícil sacar las partes. Cuando lo abre ya después casi que cerrarlo es imposible total. Pero antes, bueno, le acomodaba los cables, después los vendíamos. Algunos no funcionaban. Entonces mi papá me dijo, mira, Gabriel, está todo bien con esto que vos tenés, la inquietud de abrir los electrodomésticos, pero sería bueno que vayas a estudiar electrónica, porque si no nos vamos a quedar con un montón de aparatos de clavo. Y en esa época yo tendría unos 13 años, 12, 13 años. Cuando mi papá me quiere mandar a estudiar electrónica a la ORT, uno tenía que tener secundaria completa. Yo estaba por segundo, tercero de liceo, tenía que tener sexto completo, preparatoria completa, para poder hacer la carrera de licenciatura en electrónica. Pero en este país todo tiene una posibilidad de encontrarse la vuelta, y bueno, uno de los que nos vendía electrodomésticos era profesor, y me dijo, mirá, que venga y vemos cómo se las va arreglando. Y como todo eso tuvo una cosa buena y una mala. A los 13 años yo estaba estudiando electrónica con muchachos de 17, 18 años, lo cual me hizo muy difícil las matemáticas, muy difícil los integrales. En el liceo andaba volando. Tan volando que dejé el liceo. O sea, yo no terminé el liceo, para que tengan una idea. Antes de terminar cuarto lo dejé. En parte lo dejé porque todo eso de empezar a estudiar electrónica me permitió conseguirme un trabajo. Entonces empecé a trabajar a los 15 años en una fábrica de generadores de energía, que lo que hacía principalmente yo era limpiar las baterías. Eran generadores que cuando venían los cortes de luz servían para que las computadoras siguieran funcionando. Y todo se va conectando, ¿no? Porque para mí eso fue después lo que me terminó conectando con el mundo de la informática y lo que después terminó haciendo que naciera Infocor. Ahora, en el medio de todo este proceso, como ahí vemos varias fotos, la foto del camión está clara, la cédula, hay una foto bien chiquitita ahí que tiene que ver con una insignia de un arte marcial, de una academia de karate, que tiene que ver con una historia que también, cuando yo era chico, estaba jugando a la escondida en la escuela y se ve que me di contra una columna corriendo, entré a la clase, me empecé a sentir mal, me llevan al bazar de mis padres y mi padre me dice, toma coca con limón, que se ve que era en aquella época lo que solucionaba cualquier tipo de problema. Cuando me da la coca con limón, yo lo tiro contra la pared de la coca y me dicen, piró. El nene piró, entonces me ponen en la camioneta y me lleva para el CASMU. Me lleva al CASMU, cuando llego al CASMU decía muchas incoherencias, es normal, digamos, lo sigo haciendo, pero en aquella época se notaba más. Entonces, bueno, dicen, mirá, la verdad que lo que hay que esperar es un psiquiatra. En el estado que está el nene, hay que esperar un psiquiatra. Me dejan sentado, me acuerdo de los bancos de madera del CASMU, y se ve que yo me empiezo a apagar. En un momento mi papá se da cuenta que yo estaba apagado, off. Y justo pasa una compañera de escuela de mi padre, de cuando eran chicos, la reconoció y le dijo, hola, ¿qué haces? Mirá, tengo acá a mi hijo que me dijeron que tengo que esperar un psiquiatra. Me toman, no tenía mucho pulso, entro a la emergencia, me reaniman y termino en el CTI. Terminé una semana en coma, decían que supuestamente me iba a despertar con un lado hemipléjico porque había tenido un coágulo de un golpe en la cabeza. Me acuerdo el día que me desperté, porque me despierto, estaba desnudo y todo conectado con cablecitos y todos estaban llorando alrededor. Entonces yo por empatía lloré, digamos, se ve que hay que llorar, ¿no? Pero yo me movía totalmente, entonces eso es lo que lo hacía llorar. Bueno, eso llevó a que me cuidaran durante 2 o 3 años en una cajita de cristal donde parte de que uso el pelo así es porque desde muy chico tenía que una vez por semana irme a hacerme un electroencefalograma. Entonces me hacían el electroencefalograma, me ponían unos papelitos que te pegoteaban toda la cabeza. Cuando yo llegaba a la escuela tenía todo el pelo pegoteado, me tomaban el pelo, entonces un día le dije a mi papá, ¿y si mejor me pelo? Y ahí quedó para el resto de la vida el si mejor me pelo. Esa historia a mí me marcó mucho, pero me marcó mucho porque durante 2 o 3 años no pude hacer la vida de un niño, de salir a correr, jugar, porque tenían miedo de que me golpearan. Me acuerdo el día que el doctor, fuimos en el hospital italiano, el doctor Ruscher le dice a mis padres, esto se terminó. ¿Cómo se terminó? Sí, no sé, fue desapareciendo, de a poco se fue yendo, ese coágulo. Su hijo es como si nunca tuvo nada. Es más, no le digan más que no puede correr, que no puede saltar. Puede hacer lo que quiera. Esa frase marcó el resto de mi vida. El puede hacer lo que quiera fue fundamental.
Al otro día mi padre me dice, bueno, vamos a anotarte en un club. Fuimos al Club Bohemios, me dan un papelito, me dice, ¿qué querés hacer? Karate. Papá me miró como diciendo, pero sos más tonto, no puede ser, un golpe en la cabeza, terminamos siquiera de hacer karate. Esa historia también marcó el resto de mi vida y el resto de lo que fueron los emprendimientos, porque me dio la segunda educación, digamos. Yo el MBA lo tuve en el Bazar y mi segundo posgrado lo hice dentro de esa academia que me marca hasta el día de hoy. Ahora, todo eso, a ver si esto pasa, muy bien. Todo eso para llegar a contarles la historia de Infocor, que tiene que ver con todo eso. Porque desde muy chico quise emprender, fui haciendo determinadas cosas, hasta que cuando tenía 17 años me fui de la casa de mis padres porque estaba ganando ya un sueldo y no me llevaba bien, pero tenía ganas de vivir solo. Eso me puso la presión de que me acuerdo que mi madre me dijo, mirá que sos un mocoso, si te vas, no volvés. Y fue fatal, digamos, porque eso me llevó a decir, entonces tengo que ganar plata, tengo que poder pagar todos los meses el alquiler. Y me ayudó muchísimo, me dio esa sed de hambre que quizás cuando uno se queda en la casa de los padres de repente no tiene. Y en el año 94, junto con Andrés Rosano, mi socio cuando nació Infocor, nace Infocor, tenía 21 años. En el año 94 pusimos un International Training Center y puse el signo de exclamación porque yo no tengo, hasta el día de hoy me preguntan, ¿por qué International? No tengo idea, yo vendíamos para Uruguay nomás. Y en inglés tampoco, yo no hablaba 2 palabras de inglés, pero International Training Center se ve que en aquella época sonaba cool, digamos, sonaba como impactante. Ese centro de entrenamiento nace de la mano de Microsoft. Microsoft nos da la posibilidad de que los cursos que diéramos, yo manejaba muy bien Excel. Desde chico me acuerdo que Excel me gustaba, yo con Excel podía llevar todo, cualquier cosa, la lista del supermercado, manejar la vida, hacer cartas, lo que fuera en Excel. Entonces yo me iba a dar cursos de Excel a gerentes de bancos y tenía mi socio que era más técnico que iba a dar cursos de plataformas y de Windows para la gente técnica del banco. Al poco tiempo, bueno, también Infocor, algo que me estoy acordando ahí, Infocor fue mi casa, porque en aquella época, con eso de que si te vas no volvés, y yo tenía que poner Infocor, lo único que yo tenía era un auto, que a mí me gustan mucho los autos, tenía un auto que lo vendí, puse Infocor, me mudé y me empecé a vivir en el altillo de Infocor. El altillo de Infocor quedaba casi afuera de Infocor, porque estaba en la azotea, y ahí tenía yo, hacía tiempo que lo que tenía era una cama, un microondas y una heladera que me acompañaron durante mucho tiempo, me llevé eso y durante 2 o 3 años viví en el altillo de Infocor, lo cual fue fantástico. Fantástico, me tenía que levantar muy temprano porque había un solo baño donde iban los clientes, yo me tenía que bañar antes de que llegaran los clientes. Al poco tiempo empezamos a evolucionar y para mí esto de evolucionar es otra parte clave de la historia. O sea, yo nunca fui un visionario, nunca tuve una gran visión de a dónde íbamos a llegar ni a dónde queríamos ir. Lo que sí era atento para escuchar lo que decían los clientes, lo que nos pedían los clientes. Y si bien nosotros dábamos cursos de Windows, de Word, de Excel, lo que sucedía la mayor parte del tiempo es que yo perdía mucho tiempo atendiendo llamadas de teléfonos de los clientes que cuando llegaban a su oficina no podían hacer lo que habían visto en el curso. Y en gran parte no lo podían hacer o porque no tenían instalado el Windows o porque le faltaba una función o en muchos casos porque no tenían ni la computadora prendida. Y en aquel momento no sabían ni cómo prenderla. Entonces me llamaban y me decían, mira Gabriel, yo quiero hacer esto y no funciona, y yo hablaba por teléfono y me daba cuenta que muchas veces tenía que salir de la clase cantidad de veces y yo no cobraba por eso. Entonces empezamos a pensar, ¿no habrá una oportunidad de vender esto? ¿De vender soporte? De ahí empezamos a hablar con Microsoft y eso terminó en que terminamos en aquella época poniendo el primer centro de atención de Microsoft en Uruguay, donde decíamos Microsoft Soporte Técnico, y eso nos permitía que yo no tuviera que salir de las clases y aparte cobrar un abono a clientes corporativos que después querían que fuéramos hasta la empresa a solucionar los problemas. También pasamos a dar después desarrollo, que también fue escuchar a nuestros clientes. En la época en que recién Internet estaba surgiendo, pasaba como es normal que las empresas tradicionales de desarrollo, hasta Microsoft en su momento lo había dicho, esto no va a evolucionar, por acá no va la cosa, Internet no va a despegar. Entonces cuando un banco le pedía a alguien un desarrollo sobre Internet, le decían, nosotros no programamos en eso, la verdad que eso no va a tener futuro. Entonces los gerentes de los bancos nos decían, Gabriel, ustedes que dan cursos de esto, ¿no se animan a hacernos una página web? Y fue escuchando las necesidades de los clientes que empezamos a hacer las primeras páginas web, las primeras homepage, que lo único que tenían era el logo del banco y la dirección abajo. Y esos eran los grandes desarrollos que fuimos haciendo al comienzo. Ups. Ahora, poco tiempo después aparece lo que hoy todo el mundo conoce en el rubro de los emprendedores, que es el ángel o los ángeles. Yo no tenía idea en aquel momento, para mí los ángeles tenían alitas, volaban, no tenían nada que ver con lo que hoy se habla que son los ángeles, pero sí lo que sucedía era que uno de nuestros principales clientes, el Estudio Ferrer,
Habíamos tenido contacto a partir de una crisis que habían tenido en informática. Yo había sido bastante irreverente con su fundador, con Daniel Ferrer, y me había ganado su simpatía y su desafío, lo cual era común en Daniel, pero eso me marcó muchísimo en asumir riesgos y en entender que en lo que yo sabía podía decir las cosas sin miedo, en la medida que después me hiciera cargo. Me hizo que me hiciera cargo, nos hicimos cargo de la infraestructura del Estudio Ferrer, y poco tiempo después, Daniel Ferrer, Andrés Erizola y varios de los abogados del Estudio Ferrer fueron nuestros primeros inversores. Para mí ese fue un hito tremendamente importante. No por la inversión, que sin duda tiene que ver, que ayuda, sino porque para mí esos hitos de Los Ángeles lo que generan son confianza. Hasta ese momento yo ya llevaba, no sé, 5 o 6 años con Infocor. Todos los años se fundía Infocor. Todos los años llegábamos al momento donde no había nada para repartir, donde nos faltaba plata, donde por crecer nos iba mal. Era raro. Crecíamos y nos iba peor, crecíamos y nos iba peor. Pero lo que tenía grandes dudas es si estaba haciendo lo correcto. Me empezaba a pasar un poco eso de mis amigos estaban yéndose de viaje, mis amigos estaban comprándose sus primeros autos y yo seguía estando en Infocor, no me podía comprar el auto y había algo que no me convencía de si estaba en el camino correcto. Cuando vino el ángel y invirtió y nos dio su voto de confianza, lo que más me dio fue esa tranquilidad de decir, se ve que no estoy tan loco, se ve que esto va para el lugar que tiene que ir porque hay otros más maduros, más inteligentes que están confiando en nosotros. Ahora, todo viene con todo, ¿no? Ese ángel, en mi caso, no era tan parecido a un angelito con 2 alitas y por lo tanto venía con una inversión y nos exigía en su momento que empecemos a planificar. ¿En qué vamos a usar este dinero? ¿Qué es lo que vamos a hacer con él? Y después, lo peor de todo, empezar a dar cuentas de por qué lo invertimos y no dio ningún resultado de lo que nosotros habíamos dicho que iba a servir. Es muy común, yo lo sigo viendo hasta el día de hoy, que lo primero que hacemos los emprendedores con el dinero es invertir en producto. Y decimos, no, lo que a mí me falta es producto. Entonces gastamos todo el dinero en producto hasta que lo normal que después nos falta es conocimiento del cliente. Cuando termino el producto y me terminé de gastar toda la plata, me di cuenta que se lo llevo al cliente y el cliente me dice, pero eso yo no lo preciso. Y eso es fatal, pero es muy común. Aprendí a tener directorios y profesionalizamos la empresa. A mí siempre me parecía que nos faltaba algo. Ese dinero iba a ser para salir al exterior, supuestamente, para que pudiéramos empezar a exportar. Y la verdad es que yo siempre sentía miedo. O sea, nos falta un material de marketing, nos falta mejorar el logo, nos falta y nos falta y nos falta, y así nos falta. Llegó la crisis. Cuando todavía no habíamos puesto un pie afuera y nos habíamos gastado la mayor parte de ese dinero, vino la crisis, cayó Argentina, cayó Uruguay, y nuestros principales clientes eran los bancos. Y se daban 2 combinaciones fatales. Una, varios de los bancos cerraban, el resto de los bancos no nos compraban más capacitación, que no es un rubro de primera necesidad, y yo por mi juventud había decidido que yo a la gente le pagaba en dólares, porque me quedaba más cómodo. Pero los bancos, que eran un poco más inteligentes, me pagaban en pesos. Por ende, técnicamente estábamos fundidos. O sea, lo que teníamos que pagar y lo que nos ingresaba era muchísimo menos. Nos quedaba un poquito de dinero de esa inversión y, como todas crisis, digamos, generan la oportunidad. Y en un pasillo de un evento de Microsoft me encuentro con Ambros, un gerente que había sido gerente general de Microsoft Uruguay acá, que ahora estaba en Puerto Rico. Me dice, Gabriel, ¿y si se vienen a Puerto Rico? Porque allá está todo hecho paté. Yo digo, ¿te parece? Yo como voy ahora, le digo a mis socios que me voy a ir a Puerto Rico, la isla del encanto, cuando estamos fundiéndonos, cuando quizás tenemos que despedir gente. No me van a creer, pero me dicen, te quedás acá, estás ya en Estados Unidos, te venís el fin de semana a casa, te presento un par de clientes. Y dije, bueno, ya que está perdido por perdido, él tenía un barquito que quería que diéramos una vuelta. Dije, me tomo ahí el fin de semana, nos fuimos, nos presentaron un par de clientes. La realidad era que esos clientes eran demasiado grandes para que en el tiempo que nosotros teníamos y en el proceso de venta le pudiéramos vender algo en el corto plazo. Pero en ese tiempo libre conseguimos información de otros clientes que no tenían nada que ver con los que nos quería presentar Microsoft. Fuimos a una reunión, me acuerdo, él fue la Cruz Azul. Le presentamos un proyecto, en ese proyecto nos dice, mira, yo no tengo mucha idea exactamente de quiénes son ustedes, qué es lo que hacen, pero yo tengo proyectos chicos, de caja chica, les voy a dar una oportunidad, si ustedes lo entregan, después les doy otro. Y le dijimos, por supuesto, y entonces nos dijo, tengo este proyecto en Java. Nosotros no sabíamos nada de Java, Microsoft nos había llevado ahí. Y la respuesta fue, por supuesto, ¿cómo no lo vamos a hacer? Así lo hicimos en Java y así comenzó
un proceso que era de viajar constantemente a Puerto Rico. En menos de 3 meses toda esa crisis que estábamos viviendo se fue transformando en una oportunidad y luego empezamos a crecer y a crecer nuestro ego, que está bueno en algunos momentos, pero en otros nos hacía pensar de que, bueno, como esto funcionó en Puerto Rico, voy a abrir una oficina en Costa Rica y voy a hacer lo mismo. Y ya que estamos en Costa Rica, ¿por qué no abrimos una en México? Y ya que estamos en México, vamos a abrir una en Chile. Y crecimos y de repente veníamos creciendo a buen ritmo. Pasamos de tener, en la época que llegó la crisis, teníamos unas 28 personas a tener casi 200 personas en muy poco tiempo. Ahora, como yo siempre digo, ¿quién dijo que crecer es fácil, no? O sea, porque esto es lo que pasa con mi hijo que me dice, papá, yo quiero ser grande. Y yo le digo, no, eso decimos siempre cuando estamos abajo. Pero después cuando vamos creciendo es como, en ese caso yo me acuerdo, yo sentía que me estuvieran agarrando de los brazos y de los pies y me estuvieran estirando en esas máquinas de tortura, porque todos los problemas que me traían a mí eran problemas imposibles de solucionar. Me hablaban de precios de transferencia, me hablaban de distintas monedas, de visados para poder entrar en Estados Unidos, de holding, de diferentes empresas. Yo no entendía nada, pero lo más difícil de lo que nos estaba pasando era que al tomar gente tan rápido en una empresa que lo que vende servicios, en muy poco rato nuestra cultura, que había sido muy importante para donde estábamos y donde habíamos llegado, había desaparecido. Habían entrado muchas más cantidad de personas que las que habíamos antes, no les habíamos podido transferir nuestros valores y yo entraba a la oficina y la desconocía. O sea, entraba en un lugar donde no se estaba actuando de la manera que a mí me hubiera gustado cuando comencé con la empresa. Y bueno, eso nos llevó entonces a tener que volver a las bases, como dijimos. Y volver a las bases en sí fue mucho foco en el cliente, entender que el cliente es el rey en cualquier negocio y que por más que vayamos creciendo no podemos dejar de atender, de entender y de escuchar al cliente. Entonces tuvimos que tener todos mucha más cercanía con el cliente. Lo segundo es, para que eso funcionara, lo que genera la magia en una empresa es el talento. Y no se puede tomar gente a rolete por más que uno vaya creciendo. Tiene que saber que hay determinadas cosas que las tiene que conservar, que hay cosas culturales de cómo hacemos las cosas que se tienen que mantener. Y por otro lado, era un desafío tremendo atraer talento en una industria que estaba en competencia, donde el desempleo empezaba a ser muy bajo. Entonces tuvimos que poner mucho foco en el talento. Y por último, y para nada menos importante, es recordar lo que hacía mi papá, que era, cuando se vendían las cosas, al final del día había que hacer las cuentas y tenía que quedar plata de entre lo que comprábamos y entre lo que vendíamos. Porque si no, en poco rato no había nada, no había empresa, no había nada para invertir. Entonces, volver a las bases significaban esos 3 pilares. Foco en el cliente, pensar en que el talento es lo que produce la magia y que si no queda una rentabilidad al final, no hay negocio. Ahora, bueno, todo eso nos permitió reestructurarnos, empezar de vuelta y vino esta otra parte, que era trascender al fundador. Y trascender al fundador porque, como yo les dije, yo comencé a vender desde muy chiquito. Desde 3, 4 años comencé a vender. Me fui de mi casa a los 17 años, pude un Infocor a los 21 años. La verdad es que yo me había perdido muchas etapas de mi vida. Si mi hijo me preguntara, muchas veces cuando doy charlas en las escuelas me preguntan, che, ¿y vos recomendarías hacer eso? Yo diría que no. Yo creo que la naturaleza tiene determinados ciclos y hay que tratar de respetarlos. Cuando no se los respeta, hay determinadas cosas que se rompen. Y en mí se me habían roto determinadas cosas, en cómo yo me sentía, en cómo yo tenía mi entusiasmo, pero pasó un hito tremendamente importante que fue que a mi esposa le detectaron cáncer cuando éramos muy jóvenes. Eso fue algo muy duro y, como yo siempre digo, todo tiene doble cara, digamos, tuvo un desafío muy grande para nosotros. Hoy en día está bien y todo lo pudimos superar. Pero también tuvo algo muy bueno. Para mí fue como el sacudón que me hizo darme cuenta de que mi vida superaba a lo que era Infocor. Que yo había vivido en Infocor, pero que yo tenía una vida fuera de Infocor. Y que realmente, como yo siempre digo, para mí tener éxito es que uno pueda alcanzar los objetivos que se propone. Ser feliz es muy diferente. Es disfrutar lo que uno tiene y lo que le ha sido dado. Y no es una cosa o la otra, no es una contraposición, pero las dos cosas tienen que existir. Entonces me empecé a dedicar un poco más a ser feliz, digamos, ¿no? A tratar de disfrutar lo que me habían dado, empezar a compartir mucho de lo que yo había recibido, empezar a tratar de generar nuevos emprendimientos, nuevos emprendedores, compartir con los niños, que es algo que me gusta mucho. Ahora, eso para mí estaba muy bien, pero para Infocor era tremendo desafío. No es tan común en Uruguay ni en el mundo que los emprendedores, los fundadores salgan tan temprano de sus empresas. Y bueno, gracias a Martín Nahor, que está por ahí, que es quien hoy lidera
la compañía, gracias a un equipo, que parte de ese equipo está por allá en el fondo, tremendo que tuvo la empresa, que soportó todas mis locuras, es que Infocor pudo cambiar ese liderazgo, pudo definir una nueva visión y pudo de vuelta decir, pero hay un proyecto que va mucho más allá de quien fundó esta compañía. Hicimos un proceso de transición que hoy yo diría que es súper exitoso, muy cuidado, muy pensado, donde los dos pudimos trabajar mucho en conjunto, donde nos sentimos muy cómodos y entonces ahí comenzó una nueva etapa, porque bueno, quien llega con todas esas energías que yo ya de alguna manera había perdido y dijo, vamos a invertir. Y volvimos a invertir. Y esta vez invertimos fuerte, porque ya Infocor tenía más dinero, tenía inversión. Entonces volvimos con esa idea de decir, y vamos a abrir oficinas. Y abrimos México por segunda vez, ya abrimos México. Abrimos México por segunda vez, empezamos a invertir en productos, empezamos a invertir en oficinas. Hicimos tremenda oficina y empezamos a invertir en emprendedores, que era un sueño que yo tenía hace mucho tiempo, de que lo nuestro tenía que trascender nuestra empresa, digamos, de que tenía que poder derramarse para otras personas que estaban trabajando junto con nosotros. Y invertimos lo que teníamos y lo que no teníamos. Y nuevamente vino la crisis. Y eso me hace acordar a lo del Valle ese de la Muerte. Yo creo que me siento tan cómodo caminando por el Valle de la Muerte. Es una cosa que cada 3, 4 años encontramos el Valle de la Muerte de vuelta, está ahí. Ese momento donde parece que todo se va a terminar, donde otra vez gastamos más de lo que teníamos, donde viene la reestructura. Y la verdad que la vida me ha enseñado que gracias a todos esos valles de la muerte, uno después termina creciendo y aprendiendo y que si viviéramos en la zona de confort, seguramente no aprenderíamos nada. Ahora, bueno, esa pérdida de foco, la cantidad de desafíos que teníamos, hacía que uno entraba a Infocor y parecía que había miles de cosas que funcionaban bien, pero no había un nuevo sueño que nos motivara. O sea, yo siempre digo, las cosas tienen que hacerse por un porqué que nos muevan. Y el crecer no es suficiente porque el hacer plata no es suficiente porque tiene que haber un nuevo sueño que nos mueva. Y bueno, el equipo, y gracias a Martín, nació este nuevo sueño, que es lo que hoy Infocor se desvela todos los días, que es la misión que tenemos, que es lo que tenemos que hacer para que nuestros clientes sean exitosos. Eso nos llevó a volver a las bases en cuanto a que Infocor hoy es un grupo de empresas. Hoy tiene la empresa original de donde nació, que se llama Infraestructura, que tiene un fuerte foco en los clientes locales. Tiene la Software Factory, que fue donde nosotros crecimos, aprendimos y que realmente sabe hacer cosas a medida de los clientes de forma espectacular. Tiene IC Banking, que es de donde nace esa nueva visión. Y este año nosotros estamos formalizando lo que es IC Ventures, que es lo que fuimos haciendo junto con Andrés y con otras personas, de ir ayudando a otros emprendedores, de ir invirtiendo en otros emprendedores, en que lo podamos hacer estructuradamente desde Infocor. Todo eso termina en este slide con el que no me siento muy cómodo porque como lo presentan y es muy normal esto en Endeavor, digamos que haya que usarnos a los emprendedores como para que, bueno, somos los emprendedores los que hicimos esto. Yo por suerte tengo claro de que esa foto de ahí es marketinera. Yo no tengo nada que ver exactamente con que eso sea así, tengo que ver con haber participado en alguna de esas reuniones, haber participado en alguna de esas cosas, pero todo el equipo de Infocor es el que ha permitido y que hoy nos sentimos muy orgullosos que en estos 20 años hay más de 40 empresas en las que hemos podido contribuir de alguna manera, algunas a que se formen, algunas a que crezcan, algunas a que sepan por qué no había que ir por ese camino. Y bueno, eso nos permite imaginarnos que hay un futuro más allá de que si a Infocor le va bien o a Infocor le va mal. Hoy somos parte de estas empresas, como para que yo haya estado acá, mis ancestros tuvieron mucho que ver. Es este grupo humano el que hace todos los días que las cosas sucedan, no soy yo, es la gente la que todos los días va, se levanta y se desvela para que las cosas sucedan. Cuando yo miro esa foto, en verdad, esa foto para mí es ampliada. Son cientos de clientes y personas que trato de no nombrar para no ser injusto, que ayudaron a que pudiéramos llegar a donde llegamos. Es Endeavor, que tuvo mucho que ver en nuestra historia. Endeavor, como todo, viene con todo, pero con lo que más viene es con gente increíble, con gente única, donde uno puede conversar y absorber experiencia, hacer doctorados de todo tipo, color y tamaño, y uno tiene que aprender nada más que a recorrer Endeavor, a seleccionar lo que le gusta y a dejar de lado lo que no le gusta, pero para mí ha sido fundamental y conocí tremendas personas en Endeavor. Vuelven a ser un montón de socios, de inversores, de la gente que nos hizo bien y de la gente que nos hizo mal, un montón de competidores, un montón de personas con las que uno se va encontrando y va haciendo este camino. Para mí, emprender es un largo camino, ¿no? Donde uno se sube y la otra vez daba una charla y usaba la frase del maestro Tavares, que ahora está muy de moda, digamos, donde sin duda lo importante es el camino. Ahora, en ese camino
de emprender, yo me quedo con esta última frase que es, en línea recta uno no puede llegar muy lejos, ¿no? Entonces tiene que ir encontrando cuál es su camino, pero no es en línea recta. Muchas gracias.